Tema de hoy en Koinonia en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche a cada uno de ustedes, como siempre, que nos siguen a esta hora de la noche. Les agradecemos a todos los que nos están sintonizando desde las 6 de la tarde y continúan con nosotros, o quienes nos acaban de sintonizar, o quienes no se pierden, como siempre, Koinonia en Sintonía. Soy el Padre Israel Ángeles y para mí es un gusto poderles compartir la editorial de este día. Y bueno, es que un periodista, Andrés Beltrano Álvarez, del sitio vaticanista Vatican Insight en la ciudad de Roma, leí esta mañana este artículo que quiero compartirles, comentarlo con ustedes, y es que se trata de una amiga del Papa Francisco, que fue su jefa de trabajo y que le enseñó, sobre todo dice, a pensar. Me introdujo en las inquietudes sociales. Con estas palabras, el Papa recibió a Mabel y Ana María Careaga, las hijas de su entrañable amiga Esther Ballestrino. El sábado 11 por la mañana la recibió acompañadas por sus esposos en la Anunciatura Apostólica de la capital paraguaya, cuando se encontraba en la visita apostólica a este país. En diálogo personal que duró 20 minutos, el Papa Francisco recordó anécdotas de su juventud y cuando le agradeció haber pedido perdón a nombre de la Iglesia por los crímenes durante la conquista de América, replicó: es un acto de justicia. Así respondió el Papa cuando las hijas de esta gran amiga del Papa Francisco, Esther Ballestrino, le recordaron pues este hecho que fue inédito también del Papa Francisco en su visita a Latinoamérica. Pasaron muchos años desde que la familia Careaga estuvo en la mira de la dictadura argentina. El 13 de septiembre de 1976, el yerno de Esther, que es la amiga del Papa Francisco, marido de Mabel, Manuel Carlos Cuevas, fue secuestrado por el régimen. Algunos meses después, el 13 de junio de 1977, tocó el turno a Ana María. Apenas tenía 16 años. Su madre, desesperada, fue a ver a Bergoglio y le contó absolutamente todo. 4 meses después, la muchacha recuperó la libertad y las 3 hermanas, junto con la mayor, que es Esther, la amiga del Papa Francisco, se exiliaron a Suecia. Esther, la madre, no se quedó en el exterior, volvió a Argentina y no pasó mucho hasta que ella misma desapareció en diciembre de 1977. Para esa fecha, Ballestrino ya era una de las fundadoras de las Abuelas de la Plaza de Mayo, organización que exige todavía hasta el día de hoy las noticias de los desaparecidos. Junto con ella desaparecieron Eugenia Ponce de Bianco y Azucena Villaflor de Vicenti. Ninguna apareció con vida. De esto hablaron Mabel y Ana María con el Papa Francisco. El mismo pontífice recordó cómo después de 1977 mantuvo contacto cotidiano por carta con su padre Raimundo Careaga hasta su muerte en el año 2000. Aunque él residía en Paraguay desde 1984, le habían asignado a Bergoglio un sobrenombre para poder cartearse con tranquilidad. Fue un encuentro muy esperado para nosotras, lo dijo las hermanas a este sitio de vaticanistas en Roma, Vatican Insight. También el haber entrado en contacto con el Papa Bergoglio desde el 2013, cuando le pidieron una nota para un homenaje a las madres de Plaza de Mayo del 8 de diciembre. El Papa Francisco respondió con 2 notas, una protocolar y otra familiar. En esta última, que era la familiar, recordó que con Esther hablaban de política nacional, de política internacional, de cuestiones sociales, de la pobreza y de la inclusión. De esos encuentros del Papa Francisco con su amiga Esther, rescata, dice el pontífice, además de lo personal, fue un momento en el cual siempre me enseñó la necesidad de las situaciones sociales. Lo dijo a las hijas de su gran amiga. Esther me enseñó a pensar, dijo el Papa Francisco. Que un jefe de Estado y más del Vaticano te diga que tu madre le enseñó a pensar es muy fuerte, dijeron las propias hijas de Esther, amiga del Papa Francisco.
y agregó, si lo ponemos en el contexto de su recorrido por América Latina y el mensaje que está dando a estos pueblos con respecto al capitalismo, que es un sistema que no da más, que solo genera exclusión y pobreza, que llama a tener la tierra, el trabajo y el techo, que le da el apoyo explícito a los gobiernos que han iniciado este cambio en Ecuador, Bolivia y en Argentina. En ese contexto ponemos esta frase que el mismo Papa Bergoglio habla respecto a nuestra madre, dijeron las hijas de la amiga del Papa Francisco, quien insistió nuevamente que ella le enseñó a pensar en las situaciones vinculadas a la cuestión de realidades sociales. Efectivamente, la militancia política de Ballestrino fue pues de un periodo muy largo. Ella fue nacida en Uruguay, por cuestiones familiares se mudó a Paraguay. En su infancia se recibió de maestra y fundó la rama femenina del Partido Revolucionario Febrerista, órgano que en 1947 alcanzó el poder y cayó un año después por un golpe de Estado. Ella debió exiliarse en Argentina, Esther Ballestrino. Allí comenzó a trabajar en un laboratorio de análisis clínicos, el mismo al cual llegaría tiempo después un jovencito llamado Jorge Mario Bergoglio. A ese laboratorio del que ya ha hablado algunas veces el Papa Francisco, donde en ese primer trabajo aprendió la responsabilidad, los valores y la disciplina, y sería pues de la mano de esta gran mujer, su amiga Esther Ballestrino. Ella lo tomó bajo su ala y lo guió en sus primeros pasos en el mundo laboral, lo cual hoy el Papa Francisco no olvida. Tuvo la oportunidad de encontrarse con ella. Hubo un punto de encuentro entre estas dos historias, un militante marxista y una persona que eligió en su vida la vocación sacerdotal. El punto de intercesión fue esa opción por los pobres, por los necesitados, por los excluidos del sistema, aseguró por su parte una de las hijas de Esther Ballestrinos, amiga del Papa Francisco, que aseguró para los medios de este sitio vaticanista, Vatican Insider, en su perspectiva. Por su parte, la otra hija, Mabel, se dijo convencida de que el conocimiento profundo de la mujer paraguaya que manifiesta el Papa le viene también de su madre. Mi madre le inculcó el valor del trabajo, le inculcó la dignidad de la vida y la dignidad de los valores. Ella fue una militante de la vida, dijo la hija de Esther Ballestrinos, amiga muy cercana al Papa Francisco. En la conversación con el Papa Francisco aparecieron los recuerdos, las anécdotas personales con su visita a la casa de la familia Careaga cuando las hijas eran pequeñas, o la memoria de la abuela Eldemira, que era muy religiosa, así que pudieron platicar. Siempre dice Mabel, destacó el valor de la diversidad que siempre estuvo presente en su familia. Aseguró que sus padres siempre acogieron a exiliados del Paraguay, de Uruguay y de Chile. A ninguna de estas personas se les preguntó jamás a qué partido pertenecían o qué pensaban ideológicamente. Simplemente se les ayudaba en la medida de las posibilidades, afirmó. En nuestra casa, en una pieza había una reunión política y en la otra estaban los sacerdotes dando la misa. Esa amplitud de ideas fue lo que permitió el acercamiento entre estas dos grandes personas. Para mí, hoy, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, que rescata eso que ella siempre le permitió disentir, ponderó como las mismas hijas testigas de esa amistad entre el Papa Francisco y Esther Ballestrinos. Después de la charla se pasó a un informal intercambio de regalos. Las hermanas pusieron en manos del Papa Francisco un cuadro con una foto en blanco y negro, oscura y medio borrosa. Era un grupo de colegas en un laboratorio. El líder, el Papa Francisco, exclamó inmediatamente: acá está Esther, la que había sido su mentora, la que dice ella me enseñó a pensar, me hizo mirar la perspectiva de las situaciones sociales, y pues fue su primera jefa de trabajo en aquel laboratorio donde estuvo el Papa Francisco, antes Jorge Mario Bergoglio. Luego fue sacando los nombres de todos los fotografiados hasta que tras un instante de duda se reconoció a sí mismo en primer plano, flaco, alto y con un
guardapolvos blanco. Ese era Jorge Mario Bergoglio. Hasta aquí nuestra editorial. Bueno, por eso Jesús mismo lo dice en el Evangelio. Quien encuentra un amigo, una amiga de verdad, encuentra un tesoro. Qué difícil, qué reto, pero es posible. Esta es la editorial de hoy. Pedir, orar por el don de la amistad. Koinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.